Que me avisas ya, listo, perfecto. Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a la Catedral de Vida, bienvenidos a un lugar especial, amén, que es la casa de Dios. Y en esta noche quiero compartirles la palabra de Dios. Y para ello quiero empezar con una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que guía su vida? ¿Qué es lo que está guiando su vida en este momento? Piense por un momento la respuesta. ¿Qué guía su vida? ¿Qué guía sus decisiones? ¿Qué guía? Y puede ser que usted sea guiado por sus actitudes, sus deseos, ¿no? Usted dice, yo tengo un deseo, yo tengo un proyecto y soy guiado por eso. Puede ser que sean sus anhelos, los más profundos de su corazón, su modo de actuar, su modo de trabajar, ¿no? Puede ser que sea movido por su familia, puede ser que alguna filosofía de vida a usted lo mueva, guíe su caminar. Podríamos poner un ejemplo, ¿no? Yo conozco gente que dice que se mueve sobre la filosofía de que la vida es corta y hay que vivir en desorden. Qué manera de vivir, ¿no? Yo conozco gente que de pronto su filosofía de vida es que lo importante es llegar a la meta. ¿Qué importa qué? Utilice a los demás. Una filosofía utilitarista. Hay gente que se mueve o guía su vida a las emociones según su estado de ánimo y cómo se levante, así toma sus decisiones. Si hoy se levanta triste, si hoy se levanta melancólico, guía las decisiones de todo su día a través de una mirada gris, ¿no? Y como resultado carecen de estabilidad. ¿Por qué? Porque solo quien cree en Cristo, quien cree en su palabra, vive confiadamente. Amén. Porque cuando el Señor es nuestra guía, nos da la claridad y las fuerzas que necesitamos para vivir no como yo desea, sino como quien, como Él desea, como Él quiere. Esa es la voluntad de Dios, que vivamos estables sabiendo para dónde vamos, tengamos esperanza de vida. Y quiero recordarles lo que la Biblia dice acerca de qué es lo que guía nuestra vida. Y un ejemplo común o un ejemplo claro es el libro del Éxodo en el capítulo 3. Si usted lee ahí, cuando salen de Egipto, cuando Dios los libera de la esclavitud y los saca de estas ciudades donde estaban siendo esclavos, pero no los deja a la deriva, no. En el 21, en el 22 del capítulo 13 de Éxodo dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, ¿cierto? Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Porque Dios está interesado en ser nuestra guía. Dios está interesado en mostrarnos el camino por donde andar. Por eso el salmista dice: Señor, por favor, fija en mí tus ojos y muéstrame el camino por donde debo de andar. Porque Dios está interesado. Dios no te deja a ti, Dios no me deja a mí a la deriva, ¿cierto? Sino que nos deja algo para que podamos caminar confiadamente y en tranquilidad, porque eso enferma, vivir como que uno no sabe para dónde va, ¿no? Como que uno no tiene patrones de guía para seguir adelante.
Ellos tenían una columna, ¿no? Una nube y una columna de fuego. Hoy contamos con la palabra escrita de Dios como nuestra guía infalible para la vida. La palabra de Dios es la guía de fe y la guía de cómo debemos comportarnos. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos deja desamparados. ¿Cuántos creen en esa promesa, no? Dios nunca te deja desamparado y siempre te va a dar las herramientas para hacer su voluntad. ¿No le parece increíble eso? De que Dios arme, se confabule y diga: no, mi hijo tiene que vivir confiadamente, guiado. Y quiero hablarle hoy de cómo vivir conforme a la dirección de Dios, cómo aceptar la guía de Dios en nuestra vida. Porque el entorno en el que vivimos nos muestra que como que esto cada día se pone ¿qué? Peor, que la sociedad se está corrompiendo, que no hay nada que hacer, mejor apague y vámonos, como dice el cuento. No, Dios quiere enseñarnos a vivir conforme a su dirección. Y así como lo hizo con el pueblo de Israel, con una columna de fuego, una nube de día, así poder estar confiados de que caminamos en sus propósitos. Y la primera manera de vivir conforme a esa dirección, a esa guía de Dios, es meditando en la palabra de Dios. ¿A cuánto nos gusta meditar en la palabra de Dios? Estos días estoy leyendo un libro de la universidad, un libro muy grande, diría yo. Nunca me había leído tan largo, me había leído un libro tan largo. Y uno de los temas es la palabra de Dios. ¿Por qué podemos confiar en la palabra de Dios? Y ojalá usted algún día tenga la oportunidad de descubrir a través de la historia, desde 3500 años antes de Cristo hasta la época de los apóstoles, y aún en nuestros días, como Dios ha guardado su palabra escrita para que usted y yo la tengamos hoy como guía en nuestra vida. Es interesante conocer eso. Pero el salmista, ahí en el capítulo 119, en el versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Cómo podríamos hoy decir este versículo? Podríamos decir hoy: la linterna del celular es la guía cuando yo no tengo luz y no sé por dónde andar. Así es la palabra de Dios, porque es lo más inmediato que tenemos y conocemos. La Biblia es para nosotros hoy como la columna de nube y de fuego para Israel, porque nos guía en la vida. Y si la leemos y la meditamos y si obedecemos sus enseñanzas con regularidad, déjeme decirle que nos evitaremos muchísimos problemas en la vida. Porque usted y yo a veces tenemos problemas no por culpa de otros, sino porque no meditamos y no obedecemos la palabra de Dios. La Biblia habla de muchos temas, ¿no? Habla de economía, habla de sociología, de política, habla esa parte de la naturaleza, la biología, y usted puede encontrar en ella un consejo sabio para enfrentar el día a día de su vida. Así que léala, porque el problema no es falta de dirección. El problema es que muchos de nosotros hemos cerrado la Biblia y no leemos y no meditamos en ella. Así que la invitación es: si quieres vivir guiado por Dios, lee la Biblia, que no te dé pereza. ¿Sabe cuántos libros el colombiano lee en promedio en el año? 1.5. Ojalá nosotros digamos: bueno, aunque sea ese uno, es la Biblia. Pero necesitamos leer.
ver en este precioso libro cómo Dios habla y guía nuestra vida. Número 2, para ser guiados por Dios, para tener un propósito, debo ser sensible al liderazgo del Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo de Dios? La persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es una luz que brilla, no. El Espíritu Santo es ¿una qué? Una persona. Y como persona tiene la facultad de tener, o más bien de transmitir un mensaje, de hablar con usted, de guiarle. ¿Usted ha recibido un buen consejo de algún amigo alguna vez? ¿Cierto? Así es el Espíritu Santo de Dios. Un buen amigo que nos puede guiar, pero debemos ser sensibles a su liderazgo. El Espíritu Santo quiere liderar nuestra vida, mostrarnos, ser ese modelo para seguir adelante. Seamos sensibles al liderazgo del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará en su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántos tenemos miedo al futuro? Sea sincero, ¿cuántos nos da miedo al futuro? Cada vez que cumplimos años como que nos da más miedo al futuro, ¿no? Como que envejecemos y qué será en nuestra vida. Pero ahí en el versículo que acabamos de leer dice que el Espíritu Santo vendrá y nos guiará y nos mostrará las cosas que han de venir. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad de Dios. En un mundo donde la verdad es relativa, donde todo mundo puede tener su propia verdad, está el Espíritu Santo de Dios que nos guía a la verdad que está en Cristo Jesús. Pero ¿para qué conocer esta verdad? Para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Usted estos días leyó, ¿no? Escuchó acerca de lo que hizo la Corte Constitucional y uno diría, ¿y eso como que es que malo? ¿O será que es bueno? Y unos tienen algunos puntos a favor, en contra, y está el debate. Pero usted y yo cuando nos sentamos así como que bueno, ¿y yo para dónde cojo? El Espíritu Santo es el único que conoce la verdad y nos guiará a toda verdad. Nos dice qué es lo bueno y lo malo, nos dice qué es verdad y qué es mentira. Pero para ello necesito vivir una vida de comunión con Él. Necesito tener una amistad con el Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad ser buenos mayordomos de los tesoros que Dios nos ha dado. Y un tesoro que Dios nos ha dado es la persona del Espíritu Santo en nosotros. Así que cuidemos esa relación y verá que viviremos guiados en la verdad y sabremos que lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, y caminaremos confiadamente en el día a día. Otro punto, para vivir conforme a la dirección de Dios, debo esperar en el tiempo de Dios. ¿Debo qué? Esperar en el tiempo de Dios. Isaías 64:4. Isaías capítulo 64, verso 4. Dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. ¿Quiénes esperan en el Señor? ¿Y qué dice el versículo? Que aquellos que esperan en Él van a encontrar o van a escuchar cosas que nunca han oído, ¿cierto? Nunca, cosas que nunca han percibido, nunca han visto. Porque esperar en la presencia de Dios, esperar en Dios, guía mis decisiones y me muestra más allá de lo que mis propios o mis simples ojos naturales pueden ver.
En vez de apresurarnos para comenzar nuestro día, ¿cierto? Y afanarnos porque de pronto tenemos muchas cosas que hacer, sería bueno experimentar la quietud en la presencia de Dios. Y antes de afanarnos a hacer toda nuestra lista de quehaceres, quedarnos 15, 20 minutos en la mañana y decirle: Señor, aquí estoy y quiero escuchar tu voz. Eso significa esperar en el Señor. Los afanes del día no nos permiten escuchar la voz de Dios. No nos permiten esperar en Él. Pero cuando decidimos, sacamos un tiempo especial, podemos esperar en Él. Y de seguro el Señor hablará a tu vida para guiarla. Así que espera en el Señor. Número 4, ¿cómo puedo tener esa guía? ¿Cómo puedo dejarme guiar por Dios para vivir confiadamente? Como lo dije hace 8 días, esforzándonos y siendo valientes. ¿Cuántos esforzados y valientes hay en esta noche? Y Josué 1:9, que me lo sé de memoria porque fue el tercer versículo que me aprendí de niño, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Y la palabra de Dios te dice: mira, esfuérzate y sé valiente. Guía tu vida de acuerdo a ¿qué? Al esfuerzo y a la valentía. Esfuérzate en tu trabajo, esfuérzate en tus relaciones, ¿cierto? Esfuérzate en sacar adelante esa carrera, ese negocio. Esfuérzate en ser un buen cristiano. Sé valiente para enfrentar las pruebas, para perseverar en el Señor, porque la promesa que Él tiene para ti es que en medio de tu vida Él siempre estará contigo. Pero tienes que ¿qué? Esforzarte, ser valiente. Nuestra obediencia se fortalece por la presencia del Espíritu Santo en nosotros a través del esfuerzo y de la valentía. Esfuérzate en buscar a Dios en la lectura de la palabra. Esfuérzate en buscar en Dios, en esperar en Él, en hacer un devocional, en obedecerle, y encontrarás guía para tu vida. Y por último, ¿cómo guío mi vida? ¿Cómo vivo confiadamente? Obedeciendo a Dios y dejando las consecuencias en sus manos. ¿Cómo así, pastor? Sí. ¿Usted le pediría algo a Dios sin esperar la ayuda de Él? Creo que ninguno, ¿cierto? No, si uno le pide a Dios es porque está esperando ¿qué? Su intervención, ¿no? Está esperando su respaldo. Y como Dios siempre cumple sus palabras y sus promesas, ¿cuántos creen en eso? Podemos confiar de que Él se encargará de todo lo que suceda como resultado de nuestra obediencia a Él. Porque muchas veces la obediencia a Dios trae consecuencias que no nos gusta. Por ejemplo, aquel que quiere dejar de pecar, aquel que quiere vivir una vida consagrada, tendrá la consecuencia de que esos amigotes del mundo, que va a pasar con ellos, lo van a ¿qué? A rechazar. Aquella persona que de pronto quiere obedecer a Dios, obedecer sus principios y dice: Señor, esos principios financieros, quiero empezar a recibir tu bendición financiera. Y la palabra de Dios dice: bueno, diezma y ofrenda. De pronto tendrá la consecuencia de que la demás gente le dirán: oye, pero tan regalado, ¿no? Le sobra la plata. Habrá consecuencias externas por obedecer la ¿qué? La voz de Dios. Pero cuando yo obedezco a Dios y vivo confiado y guiado por su palabra, vivo seguro de que Él se va a encargar de esas consecuencias y que me dará la victoria y que no me va a dejar avergonzado. En este mundo tan hostil hacia Dios,
hacia las creencias que nosotros profesamos y nos tildan de retrógrados, ¿cierto? Nos tildan de personas prehistóricas, dinosauricas. Como decía un profesor cuando supo que yo era cristiano, me decía prehistórico, dinosaurico, y yo, pero ¿por qué me dice así? Y después me di cuenta, dice, es que su manera de pensar no es progresista, es arcaica. Aún así, con todo eso, yo sé que el Señor está conmigo y me dará la victoria. Reflexionemos en la palabra de Dios. ¿Qué guía a usted su vida? Y si lo guía la palabra de Dios, si lo guía el liderazgo del Espíritu Santo, si lo guía el esperar el tiempo de Dios, el esforzarse y ser valiente, en obedecer a Dios y dejarle las consecuencias en sus manos, usted va a vivir confiadamente y va a vivir reposadamente. Conocerá la fidelidad de Dios, de que su palabra se cumple porque se cumple. Va a conocer la provisión de Dios en medio del día malo, pero también en medio del día bueno. Va a conocer la bondad de Dios, que aún nosotros siendo pecadores e injustos, Él se comportará con nosotros de una manera justa y buena. Pero déjate guiar por Dios. Deja que tu vida sea guiada por Dios. Colócate sobre tus pies y orémosle a Él. Y de pronto usted dirá, pastor, tengo que tomar decisiones, no sé para dónde ir, no sé qué hacer en esta área de mi vida, estoy como perdido. De pronto esta palabra lo podrá inspirar y usted en oración dígale, Señor, déjame ser guiado por ti. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, y conocemos que estás interesado en guiarnos por un buen camino, Señor, que nos lleve a la vida eterna. Pero también sabemos que tu interés está en que vivamos bien, Señor, confiadamente, tranquilos, Dios, en reposo. No enfermos, Señor, no asustados ni nerviosos, esperando siempre lo peor, no. Tú quieres que vivamos, Señor, con esperanza. Dios mío, que tomemos la decisión, Señor, aún desde ya, que esta noche antes de dormir digamos, quiero esperar en ti. Quiero arrodillarme por unos 3 minutos y decirte, Dios, gracias por este día, porque tú has sido fiel, porque tú has sido bondadoso conmigo. Y que el día de mañana, Señor, estemos a la expectativa de esperar en ti, Señor, de leer tu palabra y ser guiados, Señor, por este manual que nos dejaste. No nos dejaste a la deriva, Señor, no, te manifestaste, Señor, te revelaste a nosotros, tomaste la decisión de mostrarte a nosotros personalmente a través de tu palabra, a través de tu Hijo amado. Que el Espíritu Santo guíe nuestro camino, que tengamos la valentía, el esfuerzo de sembrar, de cosechar, Dios, de administrar bien una relación con el Espíritu Santo. Que seamos sensibles a su liderazgo, a su voz. Señor, guía nuestras decisiones, guía nuestra voluntad, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar.